Las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto en Canarias. Juan Ramón Rayo, buenas tardes todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peter. A ver, Rayo, tengo muchas cosas para ti, pero como te he citado en el resumen que hemos hecho de las noticias a las 8:30, tengo que preguntarte por eso. Porque a lo mejor lo de las previsiones económicas que hace no ya los organismos externos, sino el gobierno, no tiene ninguna importancia. Pero si la tiene, ¿cómo mantener que vamos a crecer un 6,5% cuando hasta la AIREF y el Banco de España te dice que de milagro vamos a pasar el 4%? Y el BBVA dice que raspadito. ¿Tú cómo lo ves, Rayo? Bueno, yo creo que en el contexto actual es claro que los riesgos a la baja son muchísimo mayores que los riesgos al alza. Por tanto, la previsión del gobierno a mí me suena, en ese sentido, marciana por dos motivos. Primero, que este año vayamos a crecer más que el año pasado, en principio ya debería llamar la atención, porque el año pasado fue el año del rebote inicial con respecto a los más bajos fondos que tocamos en el año 2020. Por tanto, lo lógico es que la mayor parte del crecimiento se hubiese concentrado el año anterior. Bueno, podrían decir los fondos europeos y demás le dan un impulso adicional al crecimiento y quizá pues se vaya a crecer más. Bien, pues podría ser, pero ya digo que esto de entrada debería ser llamativo. Pero es que además, si tenemos en cuenta el contexto económico en el que nos encontramos y en el que nos vamos a encontrar, nos encontramos en un contexto económico caracterizado por una alta inflación, y no solo inflación en general, sino encarecimiento del precio de la energía, que es uno de los componentes básicos en cualquier economía, pero del cual la economía española es especialmente dependiente, pues claro, ese contexto actual ya es malo para el crecimiento. Y de hecho, por ejemplo, lo vimos en la segunda mitad del mes de marzo, en la que sí se creó empleo, pero bastante menos empleo del que anticipaba el gobierno. Pero es que además todo apunta a que nos vamos a sumergir en un panorama bastante peor. Lo que parece que viene a lo largo de este año son subidas de tipos de interés que podrían llegar a ser mucho más intensas de lo que se anticipaba hasta la fecha. Y lo serían, en todo caso, para combatir esa inflación en la que estamos sumergidos ahora mismo. Entonces, claro, si podemos ir hacia subidas de tipos de interés bastante agresivas, el crecimiento no va a ir a mejor, va a ir a peor. Y es que, de hecho, si se suben los tipos de interés es para enfriar la economía, y al enfriar la economía que los precios no suban tanto. Pero claro, si enfrías la economía no creces más que el año pasado, creces menos. Entonces, ya digo, en general creo que es un cuadro que no tiene demasiado sentido común detrás. Quizás sí, mucho sentido propagandístico, pero es que claro, si en el año 2021 pues te equivocas masivamente, como se equivocaron en las previsiones, y no solo es que no haya pasado nada, sino que prácticamente yo creo que se ha eliminado de la memoria colectiva, porque el ciudadano medio no es consciente del error en la estimación de crecimiento tan brutal que tuvimos el año pasado, pues ¿por qué no vamos a vender este año también cifras exageradas de crecimiento, aunque no tengan un gran respaldo detrás? A mí, de las previsiones del Banco de España del martes, no me llamó la atención el hachazo al crecimiento, sino que dijera que el IPC de media iba a ser el 7,5% y que hasta verano teníamos que acostumbrarnos a subidas del 9 y del 10%, que te acuerdas la semana pasada hablábamos, Rayo, que cuando tengamos subidas del 5% nos van a parecer poco, pero claro que serán subidas del 5% de los precios sobre la subida que estamos teniendo. Y claro, tú decías, para curar esto va a doler, y fuiste de los primeros analistas económicos que empezó a hablar del Euribor. Todos estábamos centrados en el IPC, subidas de precio, y tú dijiste, ojo con el Euribor, ojo con las hipotecas. Ahora el Euribor sigue subiendo. En marzo marcó su tercer mes consecutivo al alza. Y ahora lo que tú decías de subidas de tipos, ¿qué está pasando en la Reserva Federal en Estados Unidos? Que allí no saben si además van a tener que pinchar la burbuja de la bolsa. Cuéntanos, explícanoslo, Rayo. Sí, efectivamente, es que la inflación se cura
se cura así y es enfriando la economía, y enfriar la economía pues es destrucción de empleo. Destruyes el empleo que has creado insosteniblemente antes, pero claro, lo destruyes, es pinchazo de los activos financieros e inmobiliarios. Es, por tanto, una situación desagradable, pero es que la inflación tampoco es agradable y antes o después tienes que tomar las decisiones duras. Y en Estados Unidos las están tomando antes que en Europa. También es cierto porque allí la economía está bastante más recalentada que aquí y la inflación está más descontrolada allí que aquí, aunque eso no significa que aquí no se vaya a descontrolar si no se toman las medidas adecuadas. Y parece, ya lo parecía a mediados de marzo, aunque bueno, sigue sucediendo lo mismo que dijimos a mediados de marzo, que de momento el discurso sí parece una cosa, pero las actuaciones de momento no siguen al discurso. Y el discurso parece que la Reserva Federal ya se ha dado cuenta de que la inflación es un problema grave y de que tiene que coger el toro por los cuernos. Ya lo parecía a mediados de marzo, cuando se reunió la FED y con las medidas que anunció por encima, una subida de momento muy tímida de 0,25%, pero sabíamos que a final de año quería terminar en torno al 2% de tipos de interés, que es una subida bastante considerable. Estamos hablando de prácticamente una subida de 25 puntos básicos por mes, y que además empezaría a dejar que el tamaño de su balance se redujera, que esto es un tecnicismo que lo que viene a significar es que va a incrementar los tipos de interés ya no a corto plazo, sino a largo plazo. Por ejemplo, los tipos de interés de las hipotecas fijas. Pues bien, ayer conocimos los detalles y los detalles son mucho más agresivos de lo que se había anticipado. Vamos a asistir a una reducción del balance bastante intensa de 100.000 millones de dólares al mes. Esto es casi como si se vendiera, no es exactamente lo mismo, pero como si la FED, en lugar de comprar 100.000 millones, vendiera 100.000 millones de dólares al mes de deuda pública y de deuda hipotecaria, y se quiere que los tipos de interés a largo plazo suban mucho más de lo que ya han subido, y en Estados Unidos han subido, los tipos de las hipotecas a 30 años, que en España siguen más o menos en torno al 2, algunos acercándose al 3, en Estados Unidos ya están en el 5. Las hipotecas desde el máximo han caído un 40% la concesión de hipotecas, es decir, que ya se está dejando sentir, pero para la Reserva Federal no es suficiente porque creen que el mercado todavía está muy recalentado. Entonces quieren más subidas de tipos de interés para pinchar todavía más el mercado. Y a todo esto se le ha añadido un discurso, yo diría, bastante duro, pero bueno, es el que hace falta, de exmiembros de la FED y de actuales miembros de la FED. Ayer, en unas declaraciones bastante contundentes, el ex gobernador, el expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que la Reserva Federal de momento no está teniendo éxito y que para ser verdaderamente eficaz va a tener que causar, y aquí no sé si me ha copiado, no creo, pero vamos, que va a tener que causar dolor en el mercado bursátil y en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, que los inversores bursátiles van a tener que perder mucho más de lo que han perdido hasta ahora, porque si no, digamos que lo que dice la FED no va a ser creíble. Y hoy, un miembro de la FED, es verdad que es el miembro más halcón, el más preocupado por la inflación, Bullard, ha dicho James Bullard, que no vamos a terminar el año en el 2% de tipos de interés, no. Vamos a terminar, o él quiere que terminemos, ya veremos, en el 3,5%. ¿En el 3,5%? 3,5% en 8 meses. Es que, de hecho, lo que está anticipando ahora el mercado ya no es que vamos a ir de subida de 0,25 en 0,25. Ahora las subidas que se espera en cada reunión son de medio punto. Y hay algunos que hablan incluso de una subida de 1 punto en alguna reunión. Entonces, vamos a un endurecimiento de la política monetaria que va a ser bastante fuerte en el corto plazo. Y eso se va a tender a replicar, quizá no con tanta fuerza, pero se va a tender a replicar en Europa, porque si no la depreciación del euro sería fortísima. Y claro, eso significa Euribor creciente y deuda pública creciente. No perdamos de vista el mercado de deuda pública, que también vengo avisando de esto en las últimas semanas. Los medios de comunicación están empezando ahora a prestarle algo de atención. Hemos pasado a finales de 2021 de un tipo de interés de la deuda pública a 10 años de España del 0,6%, que era un tipo pues muy moderado, ahora está por encima del 1,6%, que es el tipo prácticamente más alto
desde el año 2015, cuando el Banco Central comenzó a comprar deuda pública. Esto no parece que vaya a seguir, que vaya a cambiar de rumbo y que vaya a volver hacia abajo, sino que parece que va a seguir hacia arriba. Y por tanto nos estamos acercando a un escenario donde financiar los déficits ya no va a ser tan barato y donde por tanto los gobiernos van a tener que hacer ajustes y por tanto ese cuadro macro de crecimiento de más del 6% apoyado en un déficit público exorbitante, pues quizá no es un cuadro macro que tenga el sentido que el gobierno quiere que tenga y quizá tenga todavía menos sentido del que hemos apuntado al principio de esta intervención. Oye, Rayo, una última cuestión. Luego va a venir Carmen Tomás, que desde hace mucho tiempo fue la que puso el carro a andar y dijo Sánchez va a tener que adelantar elecciones, entre otras cosas, porque se le van a poner las cosas muy difíciles en lo económico, le va a ser más difícil colocar la deuda, le van a apretar las tuercas, va a tener que hacer cosas que tuvo que hacer Zapatero y antes de hacerlo convoca elecciones. Mucha gente se ha ido subiendo al carro de Tomás a lo largo de los meses. ¿Tú crees que la situación económica se puede poner tan chunga como para que antes de llegar a ese escenario un presidente tuviera que adelantar elecciones? Hombre, yo creo que efectivamente vamos por un camino donde todas las expectativas que tenía este gobierno, salimos de la pandemia, metemos aquí una inyección brutal de gasto público financiado por Europa, la cosa va a tirar para arriba muchísimo, se va a crear mucho empleo y en esa situación, además, tras la presidencia de la española de la Unión Europea, pues las cosas van a ir incluso políticamente muy bien. Yo creo que ese cuadro se está oscureciendo bastante por las subidas de tipos que se están anunciando y que se van a endurecer. Y de hecho, Moreno Bonilla ya anticipa que quizá anticipe elecciones y el motivo creo que es significativo. Ha dicho porque los presupuestos que vamos a tener que aprobar para el año que viene no van a ser presupuestos donde nos vamos a dar muchas alegrías. Entonces, mejor cerrar la victoria electoral antes de anunciar las penas al electorado que no después. Juan Ramón Rayo, le vamos haciendo a usted hueco en el carro de Carmen Tomás, aunque ya te digo que desde hace tiempo va cobrando entrada. Va cobrando el ticket porque el carro, a pesar de que no se mueve por gasoil, sino que es el burro el que tira, pero el burro come alfalfa y ha subido los precios también. ¿Es Dime. ¿Un ticket indexado a inflación o no? Porque si no, serán 4 duros al final. Eso se lo tengo que preguntar a Carmen Tomás, porque después de la reunión entre Sánchez y Feijóo parece que aquí deflatación ninguna, y si no lo hace el presidente del gobierno, ¿por qué lo va a tener que hacer Carmen Tomás? Así que pues entonces se volverá caro, aunque sea en términos nominales. Rayo, afloja el bolsillo que hay que pagar de vez en cuando, que el carro no sale gratis, que además se han sumado muchos más y el burro está bastante cansado. Un abrazo, profesor. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.